Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Enviamos un saludo para las personas, las familias que se encuentran en sus hogares. Desde la Iglesia de Dios Vida Eterna, pues los saludamos. Y vamos con el tema ser llenos con el Espíritu Santo. De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre eterno, príncipe de paz, añade bendición a tu palabra. Y gracias por cada uno de las familias, de las personas y de los que se encuentran en sus hogares, de los que estarán viendo este video, esta enseñanza. Añade bendición a tu palabra y suple las necesidades de una manera muy especial. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver el tema ser llenos con el Espíritu Santo. Es de suma importancia. Lo fue para la iglesia primitiva, lo fue durante los derramamientos del Espíritu Santo y lo será para este tiempo como iglesia, como familia que estamos sirviéndole al Señor. Las Escrituras ordenan que nos llenemos del Espíritu Santo, de su presencia. ¿Para qué? Para estar en esos momentos de tribulación, en esos momentos, digamos, de persecución, de tragedias, podamos permanecer de una manera muy especial. Ustedes saben lo que está aconteciendo alrededor de nuestra nación. Hay esas, digamos, crímenes, muertes, hay esos disturbios, pero para la iglesia, que la iglesia no se desenfoque con la misión que tenemos que hacer por adelante. Esto es importante, y de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay pleitos, hay riñas, hay problemas cuando la persona se embriaga. Pero dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es importante cuando la presencia de Dios está en la vida del creyente, de la iglesia. Cosas grandes pasan en nuestra vida. Y de acuerdo al versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Siempre debe estar la palabra del Señor en nuestras bocas, en nuestros corazones, sazonados con la palabra del Señor, y continuamente alabando y glorificando el bendito nombre del Señor. Ojalá que en este tiempo que estuvimos prácticamente esos 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses en nuestros hogares, que pudiéramos buscar la presencia del Señor, adorando y glorificando el bendito nombre del Señor. Es interesante que Lucas lo declara en su evangelio, y en el libro de los Hechos, como vimos aquí el capítulo 2, Jesús cumple su promesa del don del Espíritu Santo cuando Él le prometió a sus discípulos que enviaría la promesa del Padre. De acuerdo en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esta es una promesa de parte de Jesucristo, de parte del Padre, y se cumple parcialmente en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, donde leímos la palabra del Señor. Qué tan importante. El Pentecostés en Jerusalén, a los 50 días de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés es la fiesta que conmemora la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí. Sin embargo, los hebreos nómadas también le asignaron el valor agrícola
pues coincidía con las primicias de las cosechas a los 50 días de la Pascua. Números 28, versículo 26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Se compagina el contexto de estas ricas celebraciones judías, proporciona la proliferación del evangelio y el nacimiento de la iglesia, que es la gran comisión que Jesucristo encomendó, para que de ahí fuera predicado, fuera anunciado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que invistió a los apóstoles, que fue derramado en la vida de sus hogares, en sus corazones, donde estaban reunidos o sentados allí esperando esa promesa del Padre. Jesucristo la cumple. Fueron investidos del poder de lo alto y comienza la iglesia a predicar, los hermanos, los discípulos, a predicar la palabra del Señor. Gracias a su muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es que el don profético o el don prometido del Espíritu Santo establece una nueva relación con Israel y el mundo. O sea, desde ese momento en adelante comienzan a hablar, comienzan a divulgar, y posterior más tarde viene una persecución a la iglesia. Los discípulos fueron esparcidos, pero dice la Biblia que a donde quiera que iban y predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo necesita una palabra de esperanza. La iglesia, si vamos a ser relevante en este tiempo, la iglesia necesitamos esa investidura del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Los discípulos fueron parte de los 120 creyentes que estuvieron reunidos en un mismo lugar cuando vino el estruendo como de un viento recio, y algo semejante a llamas de fuego reposó sobre sus cabezas, y cada uno empezó a hablar en otras lenguas de acuerdo el Espíritu Santo les daba que hablasen. Lo vimos, lo estamos viendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Es interesante, el viento es un símbolo que las escrituras asignan al Espíritu o al aliento de Dios. Como por ejemplo, Ezequiel profetizó al viento y mandó que soplara sobre los huesos secos, y el aliento de Dios dio vida a esos huesos secos, a esas personas que no tenían esperanza, que no tenían fe, que no tenían dirección. De ahí prácticamente comienza y vamos a tomar un poquito de tiempo, y quiero detenerme y vamos a ver en Ezequiel capítulo 37. Del 1 en adelante ustedes me van siguiendo. Es interesante cómo la mano de Jehová vino sobre Jeremías, sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2 dice que lo hizo pasar por ese montón de alrededor de los huesos secos. Por cierto, dice en gran manera secos y en gran manera que no tenían esperanzas. Dios le hace una pregunta a Jeremías: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: solamente, Señor, tú lo sabes. Entonces profetiza sobre estos huesos secos y diles: oíd palabra de Jehová. La gente, si va a despertar, si va a haber un avivamiento en la iglesia, necesita escuchar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Lo necesitamos, lo creemos, queridos hermanos.
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, dice, y viviréis. De acuerdo a los versículos 9 al 11, dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Santo, aleluya. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este era el trato de Dios con el pueblo de Israel. Se encontraban secos, se encontraban muertos por causa de alejarse del Señor, pero Dios da una promesa que iba a restaurarlos, les iba a dar vida, les iba a dar esperanza. Todos estos huesos secos, sin vida, sin esperanza, era la casa de Israel. Y Dios le dio vida. Solamente Ezequiel tenía que profetizar, tenía que hablar al Espíritu, tenía que declarar la palabra. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y volvieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea, el aliento de Dios vino a vivificar a los discípulos para que testificaran de la venida del reino en Cristo Jesús, hermanos. Es importante para hoy, en este tiempo, esta manifestación externa del poder de Dios fue visible y audible, de acuerdo a Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento el fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando Dios se manifiesta, se revela y le hace el llamamiento para que libertara a su pueblo que estaba cautivo en Egipto por 430 años. Lo podemos ver en Éxodo 3:2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía, se le llaman las teofanías de Dios, las apariciones de Dios a personas o familias o a todo el pueblo. Depende de la circunstancia que estaban viviendo. O sea, allí Moisés le dio esa curiosidad. ¿Por qué no se apagaba la zarza? Era la presencia de Dios cuando lo estaba llamando para prepararlo, para comisionarlo, para una tarea específica, queridos hermanos. El fuego también es símbolo de purificación. Cuando leemos Isaías capítulo 4, versículo 6 en adelante, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y tu culpa, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, la presencia de Dios santifica, nos purifica, nos limpia. Y es necesario, queridos hermanos, que la presencia de Dios esté en tu vida. La presencia de Dios esté en tu familia. La presencia de Dios esté en el ministerio que desarrollamos para la honra y la gloria del Señor. La presencia de Dios tiene que estar en la casa de Él, porque esta es casa de Dios y puerta al cielo. El don del Pentecostés es la presencia poderosa de Dios, que dirige y capacita a los discípulos, y no solamente a los discípulos, sino a la iglesia, más en tiempos de dificultad, más en tiempos difíciles. Necesitamos ser guiados de parte de Dios, porque muchas veces el mundo como que quiere alejarnos, nos quiere desviar de la gran tarea
que la iglesia tiene por delante. Es por eso que necesitamos la presencia del Dios Todopoderoso. La predicación del Evangelio en varios idiomas fue un milagro del Espíritu Santo cuando descendió sobre la vida de los 120 prácticamente que estaban esperando esa promesa, ya que habían venido de diferentes lugares y estaban escuchando la palabra en sus idiomas. Estaban viendo las maravillas que Dios estaba haciendo. Pedro ofrece un sermón en el día del Pentecostés que interpreta los sucesos registrados en el libro de los Hechos capítulo 2 del 1 al 11. Para los curiosos, inclusive los que dudaban de las manifestaciones del Espíritu Santo, no estaban atónitos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero allí, Hechos capítulo 2, 12 y 13, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hoy en este tiempo también mucha gente no cree en el descenso del Espíritu Santo. No cree en la llenura del Espíritu Santo. Mucha gente dice que esto ya es en los tiempos de los discípulos. Que esto fue vigente hasta, digamos, que vivió el apóstol Juan. Y ya muriendo el apóstol Juan, que ya no hay descenso del Espíritu Santo. Pero lo vemos en nuestras vidas. Cuando los hermanos son bautizados con el Espíritu Santo, cuando las personas están hablando en lenguas, cuando están interpretando las lenguas, Dios está hablando de una manera muy especial. Y es por eso que se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y déjame decirte una cosa, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, ella habla palabra del Señor. Ella está cantando, ella está glorificando a las personas. No hay tiempo para otras cosas, queridos hermanos. Familias, la presencia es para hablar su palabra. Es para ser de bendición para las demás personas, porque todavía hay gente que necesita venir a los pies de Jesucristo. La profecía de Joel es invocada como cumplida en los versículos 14 al 19 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Tiene un denuedo. Está hablando la palabra del Señor con poder, con autoridad, Pedro. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas, los creyentes, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y predicarán, y enseñarán. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Está hablando a una audiencia, queridos hermanos. Es interesante esta profecía de que fue anunciada por el profeta Joel. Y los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos tendremos sueños. Ahora, ¿cómo eres? ¿Joven o anciano? ¿Vas a ver visiones o vas a tener sueños? Sueño. Pero de cualquier manera, queridos hermanos, somos digamos, unidos, el cuerpo de Cristo. Ya sea visiones o sueños, contribuimos para el reino de Jesucristo. De cualquier manera, queridos hermanos, depende cómo te sientas. Lo importante es de que tengas la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor, para que Dios nos siga usando. Si queremos ser una iglesia relevante en este tiempo, en esta generación, se necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creemos? De hecho, Joel capítulo 2 versículo 28 y versículo 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo creyente. Después de esto, después de que nos conviertamos,
Después de que vuelvamos a Dios, después de que estemos adorando y glorificando al Señor, oh, gloria a Dios, alaba. Hay esperanzas, queridos hermanos. Y profetizarán, dice, y hablarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquí hay una promesa para los padres, para nuestros hijos. Aquí hay una promesa para los jóvenes, los nietos. Aquí hay una promesa para todas las personas que invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Oh, gloria a Dios, alabado y glorificado. O sea, los ancianos vamos a llevar esta parte que se cumpla con los sueños. ¿Qué es lo que Dios está revelando, enseñando? Y los jóvenes las visiones. Oh, para que llevemos a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estos son los días. Estos son los días, las sazones, la estación para la iglesia. Hay necesidad, queridos hermanos, y si vamos a ser relevantes, va a ser con la presencia del Espíritu Santo. Si la iglesia va a permanecer y ser relevante, será con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a traer convicción en la vida de las personas. Nosotros nada más vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a enseñar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo va a traer convicción. El Espíritu Santo va a traer a la gente a los pies de Jesucristo para que reciban la salvación que está para ellos reservada. Así como Israel estaba muerto y sin esperanza, el Espíritu les dio vida y esperanza. Hoy nuestra sociedad, hoy la humanidad, hoy la gente está muerta espiritualmente. Hoy la gente está sin esperanza. Hoy la gente está acongojada. Hoy la gente tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene dudas. No se sabe para el día de mañana. La gente está temerosa. No sabe qué hacer. Está caminando pero sin ninguna dirección. Prácticamente están muertos en vida. Porque no hay, sabemos que quizás tengan lo material, tengan las finanzas, pero eso no es todo. Se necesita la relación, la intimidad con Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Nuestra sociedad también está muerta y sin esperanza. Y es por eso que necesita la llenura del Espíritu Santo, la iglesia, los creyentes, para hacer la gran comisión. Donde quiera que nos movemos, hay necesidad. Para continuar y terminar la gran comisión que fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, porque donde quiera que usted va, en sus trabajos, en los negocios, en el supermercado, nuestra familia allí necesita una palabra de esperanza. Necesita ver milagros de parte del Señor. Y de hecho, cuando vemos nuestra sociedad, y fíjense, algunas veces, o bueno, en un tiempo nosotros estuvimos muertos espirituales también. De acuerdo a la epístola de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, Dios en Cristo Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente por consecuencia del pecado. Cuando la gente está practicando el pecado, está alejada de Dios, prácticamente está muerta espiritualmente. Y necesita vida que le imparte el Espíritu Santo, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, en otras palabras, Pablo está escribiendo aquí, los deseos de la carne eran catalogados como pecados, pero de allí el Señor nos rescató. De ahí el Señor nos transfirió su reino.
y éramos por naturaleza hijos de ira. Recuerde, una cosa es somos creados, somos la creación de Dios, y cuando el hombre está practicando el pecado, le está dando la espalda a Dios, son hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora, cuando venimos a los pies de Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo, dice que ahora somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor Jesucristo delegó a cada uno de nosotros como hijos. Pero el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hoy este valle está muerto. La humanidad está muerta espiritualmente. No tienen esperanzas, algo incierto. Si la iglesia vamos a ser relevantes, si la iglesia va a seguir adelante el curso haciendo la gran comisión, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ser guiados del Espíritu Santo. No te desenfoques de lo que está pasando. Lo que está pasando refleja, hay esos pleitos, esos espíritus que están saliendo, están posesionando a las personas para que haya guerras, digamos, disturbios. Y así como hay literalmente esa guerra, digamos, físicamente, que lo estamos viendo, en lo espiritual la iglesia está teniendo esa guerra también con el enemigo. Pero más sin embargo, Dios dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Volvemos al Pentecostés, volvemos a buscar la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios, leyendo su palabra, congregándonos como hermanos debemos de hacer, de que dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La humanidad está en un caos, confundida, desorientada y sin esperanza. Todavía la iglesia, con su palabra y el poder del Espíritu Santo, tiene la respuesta a las necesidades de las personas. La pregunta es: la iglesia, usted y yo, ¿estamos listos para seguir haciendo la gran comisión? Hay un trabajo grandísimo, hay una tarea grande que tenemos que hacer usted y yo, pero la vamos a hacer no en nuestras fuerzas, no en nuestro intelecto, no en nuestras habilidades, no en nuestras finanzas, sino más bien por el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la guianza, Él es el que está en medio de su pueblo. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra. Ellos hicieron su trabajo, llegaron a donde pudieron llegar con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora usted y yo necesitamos hacer el trabajo en este tiempo, en esta generación. ¿Está usted dispuesto? Vamos a buscar la presencia del Señor. ¿Ven? Vamos a decirle al Señor que Él tome control de nuestras vidas, de nuestras familias.